El ADN, la molécula de la vida, originada en los cromosomas de las células eucariotas, este es un ácido nucleico formado por pequeñas piezas bioquímicas que llamamos nucleótidos. Estos nucleótidos, a su vez, están compuestos por tres componentes químicos básicos, un ácido fosfórico, una desoxirribosa y una de las cuatro bases nitrogenadas que puede tener el ADN, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. En el ADN, los nucleótidos se encuentran unidos covalentemente entre ellos, formando dos grandes cadenas que se enrollan sobre sí mismas y formando una gran hélice. Cada una de estas cadenas se complementaría a la otra, es decir, sus nucleótidos son complementarios en cada posición de la molécula, adenina con timinas y guaninas con citosinas. Ambas cadenas, además, son antiparalelas, es decir, que tienen sentidos contrarios. La nomenclatura sería 5', parte de la molécula de ribosa se une al fosfato, y 3', parte de la molécula de ribosa que se une a otro nucleótido. Esto nos ayuda a conocer en qué dirección se encuentra cada cadena. En la doble hélice, las dos hebras son antiparalelas y se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno que se establecen entre bases nitrogenadas. Los esqueletos de azúcar fosfato se disponen en el exterior a modo de pasamanos, y las bases nitrogenadas serían pequeños peldaños de forma de escalera de caracol. Cada nucleótido está compuesto de fosfato, azúcar 2' desoxirribosa y una base nitrogenada. En el ADN, las bases púricas pueden ser adenina y guanina, y las piriminídicas pueden ser citosina y timina. Según la regla de Chargaff, la cantidad de timina es igual a la de adenina, y lo mismo sucede con la de guanina y la citosina. La guanina se une a la citosina por 3 puentes de hidrógeno, mientras que la timina y la adenina se unen con 2. La replicación es el proceso mediante el cual una molécula de ADN es duplicada y se obtienen 2 moléculas de ADN. Los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis. Las características principales de la replicación del ADN son las siguientes. La replicación es semiconservativa. Como bien se sabe, el ADN está formado por 2 cadenas de nucleótidos. Pues bien, en el proceso de replicación del ADN, cada una de las moléculas hijas se sintetiza a partir de una sola molécula madre. Conserva únicamente una de las cadenas originales de la molécula madre. La otra cadena se sintetiza utilizando como molde la cadena original conservada. La replicación comienza en uno o más puntos fijos. Podríamos pensar que la replicación comienza de forma aleatoria, pero eso es una afirmación errónea. La replicación del ADN comienza siempre en puntos concretos de la molécula llamados orígenes de replicación. Los orígenes de replicación son una secuencia concreta del ADN en los que se puede comenzar la replicación. La composición de esas secuencias de nucleótidos y la activación de la replicación son diferentes para bacterias, arqueas y eucariotas. Por ejemplo, en el caso de las bacterias únicamente encontramos un origen de replicación, mientras que en arqueas suelen haber diferentes lugares de replicación. En eucariotas, como es el caso de los humanos, encontramos más de un origen de replicación. La replicación avanza en forma de horquilla. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el ADN es una doble hélice en el que ambas cadenas emparejan sus bases nitrogenadas complementarias. Estas bases nitrogenadas se encuentran en el centro de la molécula, por lo que no son fácilmente accesibles para las enzimas que se encargan de la replicación del ADN. Para solucionar este problema, el primer paso en la replicación es separar puntualmente las 2 cadenas que conforman la molécula del ADN. Conforme el proceso de replicación avanza, las cadenas se abren en forma de horquilla, facilitando las acciones de las enzimas. La replicación es bidireccional. Cuando se forma una horquilla de replicación en un origen de replicación, por lo general, no avanza únicamente en una dirección de la cadena, sino que lo hace en ambas direcciones. En algunas ocasiones, la replicación del ADN se produce en una sola dirección. En estos casos tan particulares ocurre en el ADN mitocondrial, algunos plásmidos de bacterias o en algunos fagos monocatenarios. La replicación es semidiscontinua. Podríamos pensar que la replicación del ADN es algo que se produce de manera continua desde el origen de la replicación hasta la finalización de la misma. No obstante, esto no es así, al menos para una de las cadenas
Las ADN polimerasas, enzimas que se encargan de la síntesis de las nuevas cadenas de ADN, únicamente pueden sintetizar en dirección 5' a 3'. Esto para una de las cadenas es fantástico, porque pueden sintetizar de forma continua. Sin embargo, para la otra es un problema. Las células han ingeniado una curiosa forma de sintetizar la nueva cadena de ADN 3' a 5' a trocitos. Gracias a este mecanismo, las ADN polimerasas van sintetizando pequeños fragmentos de ADN en dirección normal 5' a 3', que luego otras enzimas, las ADN ligasas, se encargan de unir formando la nueva cadena. Esta cadena se le conoce como cadena rezagada. Una vez conocemos las principales características de la replicación, es hora de conocer más en detalle cómo funciona este mecanismo. El proceso de replicación del ADN se puede dividir en 3 subprocesos: iniciación, elongación y terminación. Iniciación. Como ya sabemos, la replicación comienza en los orígenes de esta. En estos puntos del genoma, la helicasa es una enzima capaz de romper las uniones entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas del ADN. Esta abre la doble hélice para permitir la actuación del resto de enzimas. Acto seguido, unas proteínas de unión a cadena simple se unen a cada una de estas dos cadenas, evitando que éstas vuelvan a unirse entre ellas. Estas proteínas, llamadas SSB, Single Strain DNA Binding, de unión a ADN de hebra simple, se unen al ADN como tetrámeros y estabilizan la estructura de hebra simple generada para la acción de las helicasas. La replicación de esto es 100 veces más rápido con la presencia de estas proteínas. Pero aquí nos encontramos un gran problema: los superenrollamientos. Como se mencionó antes, el ADN es una doble hélice y como tal, si la abrimos por ambos lados, la parte que todavía está cerrada puede volverse a enrollar de forma excesiva, causando graves daños en la molécula del ADN. Las células utilizan un tipo de enzimas llamadas las topoisomerasas para aliviar este enrollamiento excesivo durante la replicación. Elongación. Tras la iniciación del proceso replicativo, las ADN polimerasa utilizan las cadenas simples de la molécula madre de ADN para sintetizar siempre en dirección 5 a 3 las nuevas cadenas de ADN. Para ello es necesario que una enzima, la ADN primasa, le proporcione una secuencia corta de ARN sobre la que sintetiza la nueva cadena. A esta secuencia corta de nucleótidos se le denomina como cebador o primers. Una vez colocado el cebador, la cadena adelantada de ADN polimerasa procede de forma normal hasta conseguir sintetizar toda la nueva cadena de ADN. Pero no obstante, en la cadena rezagada la cosa se complica un poco más. En la cadena rezagada, el ADN polimerasa va sintetizando trocitos de la cadena en dirección 5 a 3. Estos fragmentos se les conoce como fragmentos de Okazaki. Cuando la ADN polimerasa que está sintetizando uno de estos fragmentos se encuentra con el extremo del siguiente, elimina el cebador y la ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki en uno solo, ahí hasta que se logra sintetizar toda la cadena rezagada. Terminación. Cuando el genoma ha sido completamente duplicado, las ADN polimerasas eliminan los últimos cebadores y las ADN ligasas terminan de unir los fragmentos de Okazaki restantes. Ahora tenemos dos dobles hélices de ADN perfectas para el comienzo de una nueva edición celular. Eso sí, no sin antes compactarse en forma de cromatina y luego en forma de cromosomas. Transcripción. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN es suficiente con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con un azúcar ribosa y por esta razón una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN. El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son equivalentes además del número de hebras. ARN polimerasa. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3' a 5' sobre la hebra molde. En su recorrido por la hebra de molde, la ARN polimerasa construye la hebra de ARN mensajero. Este tipo de enzima puede formar diferentes tipos de ARN. Como mencionamos, la transcripción o formación del ARN mensajero tiene 3 etapas de iniciación: elongación y terminación.
La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamadas centros promotores, que indican a la enzima dónde iniciar la transcripción o copiar en forma de ARN. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción donde, en cooperación con otras enzimas, comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. En la transcripción, las bases nitrogenadas se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción que se construye la cadena única de ARN en el sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo a la hebra molde del ADN. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de la ARN, porque usa ribosa que se encuentra por ahí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que corresponden a cada una de las bases nitrogenadas del molde. En el ARN, el uracilo sustituye a la timina, lo que significa que cuando la ARN polimerasa encuentra adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga un uracilo en la hebra de ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a la doble hélice como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se libera el ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. Este ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas y estos a su vez utiliza el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. Este mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que para formar esto requiere de un mínimo de 3 bases nitrogenadas, lo que se conoce con el nombre de codón, y varios de estos pueden codificar el mismo aminoácido, y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina, que también se traduce en el aminoácido de metionina, y el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que va a acoplar a 2 del ARN de transferencia. El ARN de transferencia es como una pieza de rompecabezas que en un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico y es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando esto ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. El proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido 5' a 3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce en ningún aminoácido. Ya en este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque una proteína es una cadena larga de aminoácidos que está plegada. Los sistemas intracelulares
proteolíticos reconocen y degradan proteínas lesionadas o mal plegadas. La vía de la ubiquitina proteosoma se encuentra implicada en el intercambio intracelular de las proteínas y juega un papel muy importante en la degradación de proteínas reguladoras de vida corta, implicadas en una serie amplia de procesos celulares tales como la regulación del ciclo celular, modulación de los receptores de superficie y canales iónicos, procesamiento y presentación de antígenos y activación de factores de transcripción. Esta vía utiliza la cascada enzimática mediante la cual moléculas de ubiquitina se insertan covalentemente en la proteína sustrato. Un paso importante en la cascada proteolítica es el reconocimiento del sustrato por una de las muchas ubiquitinas ligasas E3, lo cual conduce a la poliubiquitinación o señal de degradación. La modificación por poliubiquitinación marca a la proteína para su destrucción y la conduce al complejo proteosoma 26S para su degradación proteolítica. Este proceso inicia con la activación de la ubiquitina, que es catalizada por la enzima E1. Lo primero que sucede es que el AMP, que proviene de un ATP, ingresa al sitio activo de la enzima y la ubiquitina se une al AMP mediante un enlace denominado acilfosfanidídeo. Posteriormente, la ubiquitina se une a la enzima 1 mediante la cisteína y finalmente sale el AMP. Como siguiente, un segundo AMP entra al sitio activo de la enzima, por lo que una segunda ubiquitina se añade al AMP. Después de esto, la ubiquitina se sale de la enzima E1 y se produce una transesterificación, que es la transferencia de la ubiquitina a una enzima E2. La ubiquitina está unida de la enzima E2 y la proteína está unida de la enzima E3, de tal forma de que la enzima E2 se une a la enzima E3 por un enlace peptídico y la ubiquitina se une a la proteína de igual forma por otro enlace peptídico, y estas a su vez se separan de la enzima E3 y de igual forma la enzima E2 se separa de la E3. Después vienen más ubiquitinas y se unen y forman cadenas y a esto se le conoce como proteína ubiquitinizada. Una vez la proteína se encuentre poliubiquitinizada, va a disponer de una señal que será emitida hacia la célula para decir que ésta debe ser degradada. Para realizar el proceso de degradación, esta debe dirigirse hasta el proteosoma. Aquí lo primero que ocurre es que se despoliubiquitiniza y va a quedar solamente la proteína y va a quedar alineada. La proteína que se encuentra desubiquitinizada ingresa a los anillos alfas que se encuentran en el proteosoma 26S y es dirigida a los anillos beta, y estos cuentan con una treonina y en su extremo con un OH que se une a los ánimo terminal, y esto permite el desacople de los enlaces peptídicos. Al haber el proteosoma realizado todo este proceso, encontramos en la parte inferior varias cadenas péptidas que son cortas, y finalmente podemos observar aminoácidos que podrán dirigir una nueva formación de otras proteínas.